Nosotros debemos entender porque miramos hacia el mundo cristiano y vemos cuántas doctrinas se han introducido que aparentemente tienen apariencia de piedad, que llevarían a los cristianos a algo y nunca lo llevaron al verdadero propósito de Dios. Nosotros podemos ver aún en este tiempo, y aún a hombres que son sinceros en busca del conocimiento de Dios y que llevan, según lo que ellos entienden en las enseñanzas, a los hombres a llevar una vida diferente a la que tenían. Pero todos llegan hasta el mismo lugar y cuando llegan al final, nunca enseñan cómo apoderarse de ella y lo llevan siempre a pedir a que Dios lo haga. Y esto nosotros sabemos que es algo que Dios no va a hacer porque Dios ya lo hizo. Entonces, nosotros miramos así y pareciera decir, ¿qué tiene de malo? No es lógico que el hombre le pida a Dios amén. Es así. Pero miramos, en cuanto a la doctrina y a la formación de la vida que Él nos ha dado, es algo que es tarea, ¿no es cierto?, de Dios en nosotros. Él es el que da el crecimiento, pero esto es algo que nosotros debemos anhelar, pero no debemos esperar que Dios lo dé. Es algo que ya lo tenemos. Que ya lo tenemos. Por eso es que el justo vivirá por la fe. Y pareciera ser que no, pero ahí frenó la iglesia y la iglesia se quedó ahí. Y no dio un solo paso adelante porque Dios no ha hecho nada. Otros están con el arrepentimiento y con cuantas otras cosas. Otros condenando. Pero nosotros debemos entender, debemos conocer. Por eso que habla Pablo del conocimiento, de alcanzar el conocimiento de Cristo. Tener seguro lo que se realizó en la cruz. ¿Cuál es la libertad a la cual nos ha llevado? Nosotros podemos ver que en todos lados, por lo general, las doctrinas que parecían piadosas llevan a una esclavitud porque lo llevan a comprobar al hombre que no puede hacer como en el tiempo de la ley y tiene que ir a pedirle a Dios. Sin embargo, es algo que se tiene que desarrollar, que Él lo tiene adentro y que la comunión con Dios debe ser constante y permanente todos los momentos de su vida. A causa de esta confianza que tenemos que tener en que no podemos fracasar en aquello para lo cual Dios nos ha llamado porque primero nos ha dado todo. Pero hay algo que es tremendo y esto tiene que ver con la muerte y que tiene que ver con todos nosotros, con la libertad, con lo que nosotros tenemos que movernos y que tenemos que libertar a tantos que están cautivos. Hay cosas que tenemos que saberla, entenderla, conocerla como son. No como se piensa, sino como son, según la Escritura y la palabra de Dios. Amén. Acá vemos, dice el escritor hablando de Cristo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Ahora miramos, se tiene un concepto de que Cristo murió por los que creen. Sin embargo, la Escritura dice que Cristo murió por todos. Amén. Bueno, pero nosotros no debemos quedarnos en que solamente en que Cristo murió por todo, sino que la Escritura dice que gustó la muerte. Acá, ¿qué es lo que vemos? Que Cristo murió por todos en la cruz. Amén. Entonces, todos los hombres le pertenecen a Él. Él gustó la muerte por todos los hombres del mundo, no solamente por nosotros que hemos creído, sino por todos los hombres. Esto tiene que quedar bien claro. Es necesario que nosotros, los que somos su cuerpo, entendamos lo que hizo en nuestra cabeza. Cristo gustó la muerte por todos. Cristo es el dueño de todos los hombres. De todos. Por eso es
que cuando entendemos estas cosas, vemos que la guerra espiritual a la cual llevan a los hermanos no tiene sentido. No somos nosotros los que tenemos que ir a enfrentar una guerra espiritual con las huestes de Satanás. Es Satanás el que la tiene que enfrentar a nosotros. El poder está en lo que hemos nacido de nuevo con Cristo Jesús. Amén. ¿A dónde está el poder? En lo que hemos nacido de nuevo, en Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Cristo no lo fue a buscar a Satanás cuando estaba en la tierra, sino que el diablo vino a buscar para tentarlo y para hacerlo caer. Nosotros no tenemos que subir a ninguna montaña para ir a tratar de derrotar a las huestes espirituales. Ellas fueron exhibidas públicamente y derrotadas por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros que hemos muerto con Cristo y nacido de nuevo, no somos más quienes pertenecíamos a ellos. No pueden hacer con nosotros lo que antes hacían. No somos de ellos, nacimos después de la cruz. Amén. Por lo tanto, no tienen poder contra nosotros. Entonces, ¿qué tratan? De engañarlo usando el sentir de la carne. Entonces, ¿qué vemos? Que ellos son los que nos tienen que perseguir a nosotros. Que suban a la montaña donde quieran, a ver qué pueden hacer para hacernos caer o frenar a nosotros. Pero nosotros nos vamos. En el hombre espiritual al cual nosotros somos, vamos hacia donde está nuestro Señor. Vamos hacia ese perfeccionamiento. Y al hombre espiritual no lo pueden hacer caer. ¿Cómo lo harán caer? Pero como estamos en la carne, usan el sentir de la carne para hacernos creer que nosotros somos los que hemos caído. Esto es algo que tiene que tener claro, porque la iglesia debe vivir la verdadera libertad que Cristo compró para ello. Es necesario, porque miles de hermanos están, ¿no es cierto?, con el temor de la muerte. Aún ministros que dicen, te vas a ir al infierno. Nadie puede mandar al infierno a nadie. ¿Quién tiene la llave de la muerte? Lo leemos. Hebreos, este mismo capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por medio de la muerte, ¿a quién derrotó? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. ¿Ve? ¿Lo derrotó? Amén. ¿Tiene él el poder para enviar a alguien al infierno? No. ¿Podrá un pastor enviar al infierno a alguien? Te vas a ir al infierno. Podemos enseñar y anunciar cuáles son los ríos que se corren cuando se hacen aquellas cosas indebidas, pero nadie puede desear a otro de que vaya al infierno. Debemos mostrar su error, hacia dónde está yendo de esa manera, pero la decisión siempre es del Señor. Capítulo 25, verso 31 en adelante del Evangelio de San Mateo, la Escritura habla que cuando el Señor venga, va a reunir delante de él a todas las naciones. Dice, y apartará como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá sus ovejas a la derecha y los cabritos hacia la izquierda. Y dirá, venid bendito de mi Padre a los de su derecha y heredad el reino preparado para vosotros desde antes que el mundo fuese. O desde la fundación del mundo, perdón. Y después, ¿qué dirá a los de la su izquierda? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice por qué, a unos por qué y a los otros también. Amén. ¿Quién es el que envía al infierno?
preparado para el diablo y su sangre, así que no es para el hombre. Pero el hombre, al no aceptar el plan de salvación de Dios, al no aceptar la muerte de Cristo como su muerte, porque la paga del pecado es muerte, él tiene que morir. Tiene que morir. No murió y nació de nuevo. Entonces, no aceptó esto que Dios le da de gratis. ¿Cómo puede hacer él para morir y resucitar? No puede. Entonces, muere. ¿A dónde muere? En el lago de fuego. Pero no es el diablo el que lo lleva. Los hombres se van solo por no haber aceptado el plan de salvación de Dios. El diablo lo que hace es engañarlo, hacerlo creer que él tiene el poder, que él es el que se lo lleva. Se lo lleva porque, decimos, se lo lleva el diablo porque lo engañó y los hombres, en vez de aceptar a Cristo, ¿no es cierto?, siguen, ¿no es cierto?, con sus propias decisiones, en la cual están muertos. El hombre está muerto en sus propias decisiones. Necesita la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces vemos, Cristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Así lo dice la Escritura. Amén. Y nosotros, lo que hemos creído, estamos en Él. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, aquel que murió por nosotros, que gustó la muerte por nosotros, agarró a nuestra vida y se la escondió en Él. Somos el cuerpo de Él, entonces está en Él. Y Él está en Dios. ¿Quién podrá tocarlo? ¿Quién podrá tocarlo? ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso nosotros no debemos pensar en la muerte física como algo aterrorizador, algo que nos dé terror. Cristo la gustó, Él la aprobó. Hasta entonces Él no sabía lo que era la muerte en sí mismo. Gloria sea a Dios. No había muerto antes. La gustó por todos nosotros. ¿Para qué? Para que todos nosotros, lo que hemos creído, ya no tengamos que sufrir el rigor de la muerte como Él lo sufrió. En el capítulo 4 del libro de los Hechos dice que Cristo suelto los rigores de la muerte. Es decir, que el rigor de la muerte es algo terrible. Y Cristo la gustó para que todos los que creen en Él no la gusten. Pero como lo rechazan los hombres, entonces la tienen que experimentar en su propia vida y esto es eternamente. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que entender esto? Primero, porque debemos aprender a amar verdaderamente a Cristo, porque es fácil decir, Cristo murió por mí. No solamente murió, sino que gustó también la muerte. La muerte no es que usted deja de vivir y se va, no. La muerte tiene un rigor sobre aquel que, ¿no es cierto?, del cual Él toma posición. Pero ahora Cristo la venció a la muerte también. Y la venció por nosotros. La muerte a nosotros nos toca para que salgamos de esta carne, porque sobre ella hay poder, pero nunca sobre el hombre espiritual. Y si nosotros somos el hombre espiritual, nunca vamos a sentir el rigor de la muerte. La muerte nos toca y nos vamos con el Señor. Nos hace un favor. Nos hace un favor. ¿Para qué queremos seguir viviendo en esta carne cuando sabemos que vamos a vivir con un cuerpo de gloria? Ojalá ahora mismo sucediera eso. Pero a causa del plan de Dios para con el mundo no va a suceder todavía. Amén. Pero esto nosotros tenemos que llevar nuestro pensamiento hacia ese lugar. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también, ¿ve?, tuvo que participar y tener igual que nosotros para sentir el rigor de la muerte, para sentir lo que es la tentación, para sentir todo lo que nosotros sentimos. Por eso es que Él nos comprende. Porque a pesar de que por la fe nosotros somos el hombre nuevo, aún estamos viviendo en esta carne.
¿No estaba en un cuerpo de carne él también? Por eso es lo que le hicieron. A ver que se lo hagan ahora. A ver, que vaya y le pongan una corona de espinas y que aquel que le pegó el cachetazo le diga, le pegue el cachetazo y le diga, ¿quién te pegó? A ver. Nunca más pueden volver a hacer eso con él. Amén. Porque él murió y resucitó y ya no muere nunca más. Entonces, participó de esta carne para sentir en él mismo lo que es la tentación del mal. También participó de esta carne para probar la muerte, tener la experiencia de lo que es la muerte en su propia vida. ¿Qué tan tremendo es esto? Pero lo hizo sabiendo que esto iba a traer una consecuencia a los hombres a lo cual él ama. ¿Qué era? Que si él le gustaba la muerte, la iba a gustar por todos ellos y ellos no la gustarían después. ¿Qué tan tremendo es que un hombre desprecie esto? ¿Qué tan tremendo es que un hombre, ¿no es cierto?, desprecie esto y pretenda o quiera él enfrentarle a la muerte por sí solo, sabiendo que nunca va a poder en contra de ella? De esto hay que advertir a los hombres. Esta es una verdad. Esta es la verdad de Dios. Este es un tiempo tan tremendo y tan malo que no basta venir con que Jesús te ama. Hay que mostrar cuál es el peligro que tiene, que se van a tener que enfrentar con la muerte y que no van a poder. Que Cristo ya se enfrentó con ella y que ya la venció por ellos. Y ningún hombre que haya pecado sobre esta tierra puede enfrentarla a la muerte si no está escondido en Cristo. Esta es una verdad como que estamos acá. Jesús te ama, Dios te ama, eso no hace ni mella en el corazón del pecador, que está tan arruinado y tan gobernado por el pecado y por el sentir de su carne que no puede entender esto. Debemos ir mirando cómo Dios va llamando y cómo van sucediendo las cosas según los tiempos. Este es el momento en que solamente el Espíritu Santo puede compungir el corazón del pecador. Y la autoridad y el poder ha sido dado a la iglesia. En nosotros está el poder para hacer que los hombres se vuelvan a Jesucristo, para sanar a los enfermos y para llevar este mensaje. No es, ¿no es cierto?, las artimañas, no es las canciones, no son las alabanzas la que cambia el corazón del pecador. Es la palabra de Dios. Porque a Dios le has placido salvar a los gentiles por la locura de la predicación. Es el poder de su palabra, que cuando habló el mundo fue hecho y nos fue confiada a nosotros. Está en nosotros, somos nosotros. Bendito sea su nombre. Ahí está. Ahora, nos trasladamos a nosotros pensando esto. ¿Cómo tendría que ser nuestra comunión con Él, nuestro amor con Él? ¿Cómo tendría que ser nuestro agradecimiento a Él? ¿Ves la canción que cantamos? Insensato. Insensato es como que no tuviera mente. Y así la Biblia trata a aquellos que habiendo conocido lo que Cristo hizo por ellos, que ellos nunca lo hubieran logrado. Y que no solamente ellos, sino que ningún otro hombre lo podría haber hecho. No había uno solo sobre la tierra. Dios hizo nacer un hombre diferente. Este estuvo acá y se ofreció por sí solo. No nos preguntó a nosotros si lo queríamos. Lo hizo y después nos comunicó que estaba hecho. Y después de haber conocido su amor, porque ahí está la manifestación de su amor, hacer algo que nunca lo hubiéramos logrado, que nadie lo hubiera logrado por nosotros, y ya lo hizo para traernos a Él, darnos la vida eterna, y para que no gustemos nosotros la muerte, ya que Él la palació la muerte, tuvo la experiencia en su mismo cuerpo, y para que nosotros no la tengamos sabiendo lo terrible que es, conocerlo, saber que es así, e irse en pos de aquel
que lo lleva, ¿no es cierto?, y que le hizo perder en el huerto del Edén la imagen de Dios y lo lleva a la ruina total. Es como que alguien no tiene mente, que no puede ni siquiera llegar a pensar nada y es arrastrado. Por eso le llama insensato la Biblia. Y la canción decía, conociendo su amor. ¿Cómo cambiar el amor de aquel por el amor de otro que nos lleva a la ruina eterna? Hay que ser insensato. Ahora miremos a la iglesia en general, cautivo de tantas cosas. ¿Quién habla de esto? Guerra espiritual para que el diablo suelte las almas. El diablo, yo voy y le digo que suelte un alma y la tiene que soltar. La autoridad la tenemos nosotros, pero la decisión está en el que tiene el alma. Jesús dijo, no temáis a aquel que puede matar al cuerpo, mas temed a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. ¿Quién puede echar, no es cierto, el cuerpo y el alma en el infierno? Dios. Él es el dueño de todo. Cristo lo compró todo para él. Ya no puede decir el diablo, yo soy el dueño de los hombres. No lo es. Aunque los hombres no acepten a Cristo, no lo es. Ellos están entregados a Él. Pero si el diablo quiere llevarse a alguien, tiene que pedirle permiso a Él. Por eso que en los días finales va a venir la tortura del anticristo para hacer renunciar a los hombres de Cristo. Lo que va a querer es que los hombres renuncien. Si no, no va a haber tortura. Si los hombres ya se quedaron, no tienen a Cristo, no lo aceptaron, son todos de Él. Entonces, ¿por qué lo va a torturar? Él va a llamar a los hombres a que renuncien. Ya tiene todo preparado de qué manera lo va a hacer. Los hombres lo van a seguir, van a creer que Él es. Los engaña. Lo va a engañar. Bendito sea su nombre. Así que por eso es que la Escritura dice que debemos estar preocupados y cuidar esta salvación. ¿Cómo la cuidamos? Haciendo lo que el Señor dice, comparando la vieja vida nuestra con la vida nueva que nos ha dado. Y mirar a qué tremenda ruina lo lleva la vieja vida y mirar a qué tremenda exaltación nos lleva la vida nueva. ¿Se da cuenta? No conformarnos con lo que hemos oído de que tenemos vida eterna, sino descubrir lo que la tenemos. Hacer uso de lo que hemos recibido. Comprobarlo. Así como Cristo, Él comprobó al gustar la muerte y tuvo la experiencia de la muerte en su vida, nosotros también tenemos que tener ahora la experiencia de la resurrección de Cristo en nosotros en esta nueva vida. Gloria a su nombre. Por eso el apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que Él murió por todos y luego todos murieron, para que ya nadie viva para sí, sino para aquel que murió por ellos. ¿Por qué el amor de Cristo nos tiene que constriñir? Nos constriñe. ¿Por qué nos tiene que unir? Porque fue por todos. Por todos. Nos tiene que unir porque por todos, por ustedes, por mí, por todos. Murió. Tendría que unirnos esto, hacernos uno a nosotros en Él. Murió por todo Él, para que estemos en Él y todos vamos a Él. Estando en Él, estamos, nos hizo así para con Él. Entonces esto tendría que unirnos cada día más. Y todos tendríamos que amarle cada día más, buscar amarle más, descubrir cómo podemos hacer para amarlo más todavía.
nos ha librado de tan tremenda esclavitud. Nosotros no tenemos que pensar en la muerte para con nosotros, pensemos para con los demás, para con nosotros no. Esto tiene que ser motivo de alegría, de gozo. Cristo resucitó, Cristo resucitó. Y nosotros también ya hemos resucitado con Él. Cristo no muere, nosotros tampoco. Lo que va a suceder es que vamos a dejar este cuerpo, que lo tenemos que dejar. Qué tragedia sería que en este cuerpo fuéramos por toda la eternidad. Mírame a mí. Qué gloria sería. Bendito su nombre. Sin embargo, yo tengo la esperanza que todos los problemas físicos que yo tengo, cuando a mí la muerte me toque, me lleve con él, quedan acá abajo. Ahora no me lo puedo sacar de encima. Ahí están, como en la cárcel de Pablo, no podía sacársela de encima. Ahí estaba metido adentro, encadenado, atado, pero su lengua estaba suelta. Y la palabra de Dios no está presa, dijo. Había descubierto eso, que aunque él estuviera ahí, la palabra salía. E iba y llevaba fruto, como lo dijo a los colosenses. De ahí salió. ¿Ve? Lo mismo pasa. Estamos en este cuerpo con todo su sentir, con achaques, enfermedades y cuantas otras cosas. ¿Puede privar que hablemos la verdad de Dios? ¿Puede privar que el Espíritu que está dentro de nosotros, de Dios, nos ilumine para entender todos los misterios? ¿Podrá frenar que en el día de la manifestación del Señor nosotros nos vayamos de este cuerpo? No va por ahí. Ese se va a quedar, se va a podrir para siempre, va a volver de donde salió. Es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. Es nuestra bendita esperanza. Cristo también tuvo en un cuerpo de carne. Y dice, ahí padeció la muerte. Cuando Él estaba allá arriba, ¿quién podía tocarlo? Sin embargo, padeció por nosotros, le gustó. Vamos a ver, gustar. Hacer probar, hacer catar, significa gustar. En el sentido de catar, probar. Metafóricamente de Cristo, gustando la muerte, implicando su experiencia personal al sufrirla voluntariamente. Cristo gustó la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros ya no la suframos así. Esto es algo que tienen que entender. ¿Cómo es que Cristo gustó su muerte? No es solamente que murió y venció al pecado, no. A nuestra muerte, a la muerte que lo iba a agarrar a nosotros, a cada uno de nosotros, la venció por nosotros, porque Él la sufrió. El sufrimiento de Cristo es la muerte, el rigor de la muerte que tenían que padecer todos los hombres del mundo, desde Adán hasta el último que exista. De uno solo ya es terrorífico, mire de todos. Hemos de entender por qué esto es así. ¿Gustó mi muerte? Entonces la suya no. ¿Qué es lo que le produjo mi muerte solo? Mira la de todos. Por eso es que se desarmó. Todos mis huesos se descoyuntaron, dice. Mi corazón se derritió como cera en medio de mis entrañas. ¿Se da cuenta? ¿Qué tan tremendo fue el dolor? Para que nosotros no la gustemos, para que usted no la guste, va a ver la alegría, el gozo que va a ser cuando salgamos de este cuerpo. Va a ver la alegría, el gozo que va a ser cuando salgamos de este cuerpo. Ahora, esto tenemos que tenerlo seguro. Por eso decimos que tenemos vida eterna. Porque al haber creído no vamos a gustar la muerte. Y ese es el problema de la gente que no cree. Va a tener que gustar ellos la muerte a pesar de que Cristo ya la gustó. Por eso es la condenación. Por no creer y no aceptar lo que alguien ya hizo por ellos, sabiendo ellos que no lo pueden hacer. Despreciar esto dice que es la voluntad del Señor que todos los hombres sean salvos.
Amén. Sin embargo, los hombres no quieren serlo. Y rechazan el plan que Dios ha trazado, como si de ello fuera la vida. Ahora, ¿qué tan tremendo para nosotros cuando leemos que Cristo gustó la muerte? Cuando vemos que se ofreció, cuando vemos que tuvo la experiencia. ¿Por qué tenía Él que tener la experiencia de la muerte cuando Él nunca había pecado? Entonces, vamos otra vez y decimos, ¿cuánto nos ama? ¿Ve? Por eso es que Pablo dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, y de conocer que el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Decimos, Cristo murió, está bien, y conocemos una faceta de su amor por nosotros. Pero ahora estamos viendo que padeció la muerte. No solamente que murió, padeció la muerte, gustó el sabor de la muerte. Para que yo no lo guste, para que usted no lo guste, no es solamente que murió. ¿Qué sintió cuando murió? Pregúntese. Él mismo lo relata en el Salmo 22. Gloria sea su nombre. Todos mis huesos se desconyuntaron. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Se deshizo el corazón, por eso salió sangre y agua. Porque el corazón se deshizo como cera, dice, quedó como nada a causa del dolor. ¿Pero qué dice el mismo escritor de los Hebreos? Por el gozo puesto delante de sí. Sabía lo que iba a comprar, a conquistar para los hombres a causa de eso. Confió en Dios, Dios le levantó de los muertos. ¿Y ahora? ¿Quién puede frenar el gozo de Él? ¿Quién puede frenar su obra? ¿Quién puede parar lo que Él hizo? ¿Quién puede ir hacia atrás en el tiempo llevando todas estas cosas para que esto no sea una realidad? ¿Quién? ¿Quién podrá hacer que la muerte, su rigor, venga sobre nosotros? ¿Quién? Si Él la gustó, si Él la tiene, Él es el que la manda. Él tiene el poder, se la quitó al diablo. Sin embargo, el diablo hace creer a todos que Él tiene poder sobre la muerte. No, no tiene más. Por eso, que para echar fuera al demonio de un cuerpo, y esto no digo que no haya que orar y ayunar, pero no hace falta orar y ayunar para que el demonio salga. Cuando el demonio se metió en un hombre, está en un lugar que no le pertenece. Es como alguien que se mete en una casa y cuando viene el dueño lo echa. Esta es una verdad como que estamos aquí todos, hermanos míos. Gloria a su nombre. ¿No nos dijo, en mi nombre echarán fuera demonios? ¿Quién tiene la autoridad? Nosotros. ¿Por qué? Por eso es que antes de ir a la cruz, Cristo dijo, cuando no pudieron echar sus discípulos al demonio de aquel sordo y mudo, dijo, este género no sale sino es con oración y ayuno. ¿Por qué? Los hombres le pertenecían al diablo hasta entonces. Entonces, algo tenían que hacer los hombres para obligarlo a Dios a hacer algo con esa persona que estaba poseída de que su propio dueño lo tenía. Bendito su nombre. Entonces había que apelar a Él para que lo haga. Pero ahora nosotros somos el cuerpo de aquel que lo venció. ¿Y le vamos a pedir permiso? ¿Le vamos a rogar que se vaya? ¿Vamos a ir a obligar a alguien que lo haga si la autoridad está en nosotros? Muchos se jactan de cosas que ni saben ni siquiera cómo son. Pero esta es la verdad de Dios. A un hijo de Dios, el demonio no puede tomarlo si Dios no lo permite. La única forma es que Dios lo permita. Cuando algo es propiedad de Dios, el diablo no puede tocar si Él no lo permite. Bendito su nombre. Por eso que a todos los endemoniados y todas estas cosas,
en el Antiguo Testamento se le atribuía el pecado. A causa del pecado, el diablo podía hacer eso. Amén. Pero ahora nosotros no somos más lo que hemos sido una vez. Hemos muerto. Cristo murió y Él pagó nuestra deuda. Es como que todos nosotros tengamos deuda y no la puedan pagar. Y aparece alguien y dice, yo le pago. ¿Cuánto debe? Tanto. Bueno, te pago la deuda. Tanto, tanto, tanto. Y después se vayan todos preocupados porque tengo una deuda. ¿Cómo voy a hacer para pagarla? Y venga el acreedor y diga, me deben. Y nosotros decimos, acá está el recibo. Tenemos que estar confiados. Acá está el recibo. Nuestra deuda fue pagada. ¿Cuál es el sello que tenemos? El Espíritu Santo. ¿Cómo hace el diablo? ¿Qué es lo que hace? Engaña. Engaña aún a la iglesia. Le hace creer que Dios no le ha dado las cosas cuando las tenemos todas. Le hace creer que hay que pedirle que le dé amor, que le dé la vida de Cristo, que le haga esto, que le saque todo. Sin embargo, la Escritura dice que Dios mató al hombre viejo y que no somos un hombre nuevo y que todas las virtudes de su Hijo están en nosotros. Que nosotros le pertenecemos a Él y que todos los hombres le pertenecen a Él porque Cristo murió por todos. Si murió por todos, todos han muerto con Él también en la cruz. Si ellos no lo creen, es su problema. Si ellos no lo creen, es su problema. Y esa es nuestra misión. Bajo la unción del Espíritu Santo y a través de su palabra, convencer a los hombres de que es como nosotros decimos, como la Escritura dice, para que escapen. ¿Cómo escapamos nosotros? ¿Amén? ¿O no descubrimos que el diablo no era nuestro amo? Si no, ¿cómo salimos de fácil? Solamente por decir, acepto a Cristo como mi Salvador, ¿ya lo salimos? ¿Ve? Si hubieran sido de Él, es decir, ¿qué acepto a Cristo? Vení acá. Pero no son de Él. El conocimiento los lleva a ser libres de Él. Los tienen engañado a todos. Bendito sea su nombre. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Por eso dice Pablo, escribiendo la carta a los romanos, que si vivimos o si morimos, de Él somos. De Él somos. Aleluya. Por eso que hay quienes le venden su alma al diablo. Y aún así, si le vende su alma al diablo y quiere renunciar, nosotros tenemos el poder para romper ese pacto. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Cristo. Si alguien quiere volver a Cristo, no hay forma que nadie lo pueda detener. Aunque se le haya vendido el alma. Es tremendo, pero es verdad. Gloria a su nombre. Una vez yo tuve frente a alguien que había hecho un pacto con el diablo y quería renunciar. Cuando me lo comunicaron, y bueno, yo hablé con la persona y me dijo que sí, que había hecho un pacto con el diablo, pero que quería renunciar. Listo. Se acabó. ¿Renunciar? Sí. ¿Acepta a Jesucristo? Sí. ¿Cree que Él murió por ti? Sí. Te tienes que ir. Le pegó una reprendida y no pasó nada y quedó libre en el momento. Es por lo que nosotros creemos. Por eso es que le dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? No creían.
Nosotros debemos creer lo que la Escritura dice. El poder lo tenemos nosotros, no debemos dejarnos engañar por nada. Él viene, tropieza al hombre viejo, hace cosas, ¿y qué podemos esperar de él? No vas a poder, no vas a alcanzar, no vas a llegar. Engaña, engaña. Otra cosa no puede hacer más que engañar. Por el engaño del pecado. Lo está engañando hasta el pecado, engañando a los hermanos. Porque es un engaño, fue solucionado ese problema. No somos, mírense como lo que son, como lo que Dios dice que somos el hombre espiritual. No hay engaño, no hay pecado, nada contra Él, es Cristo mismo. No que alguno haya visto a Dios, sino que el que salió de Dios, ese ha visto al Padre. ¿Quién salió de Dios? ¿Cuántos salieron de Dios? Y entonces esta seguridad tiene que ir con nosotros todos los días. Es el tiempo de vivir la libertad de la vida que tenemos, ser libres verdaderamente en esto, sabiendo que las cosas van a suceder. Dios la permite, no puede suceder si Dios no la permite. Tribulación, angustia, dolor, sufrimiento, todo. Cristo fue perfeccionado en el sufrimiento y quiere hacerlo como a Él a nosotros. O no hablamos de alcanzar la imagen de Cristo, tenemos que sufrir, porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Los ataques no son contra nosotros, sino son contra Cristo, porque somos su cuerpo. Él sufrió, Él padeció, Él soportó, Él venció, nosotros también. Nuestra fe en Él fue consumada por Él. Todas estas cosas tienen que traer esta seguridad. ¿Cómo harán que flaquee nuestra fe si ha sido consumada hasta el final? El engaño, viene el engaño, trata de engañarlo. No, vos no vas a creer tanto. ¿Cómo vas a creer tantas cosas? Y nosotros miramos a la cruz, fue consumada por Cristo. Listo. Listo. Así tiene que ser. Si no, nunca vamos a recobrar fuerza y cualquier viento que venga en contra de nosotros nos va a hacer tambalear. Los momentos hay que pasarlos, son difíciles, un dolor es un dolor. ¿Podría Dios haber evitado? ¿Podría Dios sanarlo? ¿Podría Dios quitarnos? ¿Cuántas veces deja que lo gustemos para que aprendamos? ¿Ve que duele? ¿Ve que te sano? Quiere decir que puede sanar, y si no lo sana debe ser porque algo va a suceder con nosotros que lleva gloria para Él. Dígame, ¿quién puso las piernas en el hombre? ¿No fue Dios? A mí me cortaron una. ¿Y por qué no me pone otra? ¿Podría Él ponerme otra? 4 si quiere. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Voy a decir que aquel que murió y gustó de la muerte por mí que no me ama? ¿Voy a decir eso? ¿Puedo creer eso yo? ¿Cómo hacen para convencerme de eso? ¿Lleva gloria para Él esto? ¿Me hará pasar una cosa que no sirva? ¿Inútil? Tampoco puedo pensar eso. Entonces, voy otra vez a la Escritura. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¡Aleluya! Él es el dueño legítimo del mundo y de todos los hombres. Si los hombres no se apoderan de esto es porque no creen o porque están en ignorancia de esto. Y entonces, ¿para qué está la iglesia? No solamente para hablar, sino para manifestar esta verdad de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer entonces? Alcanzar todo aquello para lo cual Dios nos ha traído. Creer, vivir esta vida, disfrutarla nosotros e ir a libertar los que están cautivos por el engaño. Son todos los hombres de Cristo. Son todos. Cristo murió por todos. Pero el diablo nos tiene engañados. Ellos no conocen la verdad. Por eso que cuando aceptan la verdad de Dios, el plan de Dios, quedan libres. Algunos ni siquiera saben, no saben nada, no entienden nada. Yo no entendía nada cuando estaba en el mundo. Nadie nunca me habló. Por eso es que la Escritura habla, y Pablo habla de alcanzar el conocimiento pleno. Mire, ¿saben los lugares? Montes de oración. Y yo no digo que eso no es bueno.
Hay lugares que se ora, que se clama a Dios, porque a Él tenemos que orar y pedir. Como el caso de esos lugares donde había guerra y todas esas cosas, para que Dios meta su mano. ¿Quién va a pedir? El pueblo de Dios, son los únicos que tienen autoridad para hacerlo. ¿Ah? Pero no por causa de nosotros, es por causa de los demás. Es por causa de aquellos que no conocen. ¿Cómo no vamos a desear que alguien que no conoce se venga al conocimiento de la verdad, venga al conocimiento del Señor y se salve como nosotros? Por eso es que no debemos agotar el esfuerzo por ganar uno solo para Cristo, porque Cristo murió y padeció por él. Por eso es que el pecado más grande es rechazar el plan de salvación de Dios. Esto los hombres no lo saben. Así que Cristo probó la muerte. ¿Vio cuando usted no prueba una comida? No puede decir ni que es linda ni que es fea. ¿Vio cuántas veces prueba algo que no le gusta y lo saca de la boca y lo tira? Cristo no se sacó de encima. Y a nadie le puede gustar la muerte. Es tan horrible que Él murió para que nosotros no la gustemos. Por eso que cantamos, la copa amarga tú la bebiste. ¿Y cómo sabemos que esta es una realidad? Como la misma canción dice, que me encuentro en el cielo con Él. ¿De dónde lo sacamos? De la Escritura. Con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Porque somos hechura suya. ¿Cómo que sabemos que somos un hombre nuevo? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. No el mismo que nació de Adán. Hechura suya y creado en Cristo. ¿Ve? Ahora miramos. ¿Quién tendría que haber muerto en la cruz? Adán. Cristo fue disfrazado de Adán. Porque todos los pecadores eran en Adán, no en Cristo. Morimos en Cristo porque Cristo fue en lugar de Adán. Porque él no podía ir porque él también pecó. Fue el primero. Así que no podía ofrecer en sacrificio por los pecados, ni de él ni de nadie, porque él pecó. Pero Cristo no pecó y fue como un hombre. Al nacer de una mujer, vino de Adán. Su madre vino de Adán. Estaba en una carne y de ahí nació él. Y así murió como un hombre, pero que nunca pecó. Y la pregunta sería para nosotros, ¿cómo es que soportó todo el pecado, el asedio de él, la tentación? ¿Cómo es que soportó después la muerte de todos? ¿Cómo es que pudo gustarla? Es tremendo. No lo mató un solo dolor, fue todo el dolor junto. ¿Cómo habrá sido? No lo quiera ni pensar, no lo quiera ni pensar. Solamente adórele. Ahora, dejar a Él, dejar a quien hizo esto por nosotros para ir en busca de aquel que nos odia, para ir en busca del sistema de este mundo que lo mató a Él. Hay que ser insensato, ¿verdad? Hay que ser malo. A veces un padre cuando su hijo no le obedece se siente de mal, sabiendo que lo que él quiere para él es bueno. Ahora mire, ¿cómo será el Señor? ¿Qué sentirá cuando nos vean a los hijos suyos? ¿Por qué él pagó semejante precio? Ir a meterse otra vez con el mundo. ¿Por qué Dios castigó a Israel? ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo hizo su pueblo? ¿Quién lo convirtió en justo? Él. Y se iban a adorar a dioses ajenos. Estatuas. La fabricaban ellos y la adoraban. Por eso era el juicio de Dios sobre ellos. Los otros pecados, ofreciendo los sacrificios, quedaban libres. Esto era un adulterio. Por eso en el capítulo 3 de Jeremías habla que le dio carta de repudio a Israel. Y está en la ley escrito que el que repudia a su mujer no la puede volver a tomar después.
El Ministerio de la Iglesia Evangélica Pueblo de Amor, en la voz del pastor Juan Avellaneda, presenta los siguientes estudios de la Palabra de Dios. Cristo gustó la muerte por todos. La evidencia de que Cristo venció al mal somos nosotros. Los que pecan voluntariamente. El padecimiento es la demostración del justo juicio de Dios. Si usted desea más información sobre estos estudios y otros, puede hacerlo llamándonos al teléfono 4465-2093.